Solo hay una salida. No quedará ninguna otra opción. Si no puedo vencer a todos, no merezco seguir avanzando. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Espero que todos estéis bien y sí, ya tocaba traer algo más de GBA al canal que lo tenía muy abandonado. Por ello volvemos con un hack run de Pokémon alucinante para que puedas disfrutarlo en tus momentos de aburrimiento. Como siempre, si te gustan este tipo de vídeos no olvides suscribirte con la campanita, además de dejar tu like, ya que tenemos que conseguir 400 likes para más hack run de Pokémon. Siempre subo varios vídeos a la semana, así que no te pierdas ninguno, que hay muchas sorpresitas que ahora os iré contando. Pokémon Battle Labyrinth es un hack run completo en inglés creado por Spear con una nueva mecánica y Pokémon. Creo que a muchos os van a gustar las mecánicas que trae y sí, os van a sorprender muchísimo, ya que tenemos un hack run de Pokémon GBA muy extraño y a la vez interesante que nunca había traído al canal. Es por ello que sí, vamos a ver qué nos trae esta versión que salió hace muy poquito. Además, muchos de estos juegos también los juego por Twitch, como seguramente estaré haciendo ahora si eres de los más rápidos del canal. Pero también puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram, donde subo muchas tonterías y noticias sobre Pokémon, así que mira los links en la descripción. Sí, maníacos, vamos con los Pokémon, que es con lo que siempre me gusta empezar. Y le ponéis mucha más atención, que eso lo sé. Tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, incluyendo todas las formas Alola. Lo mejor es que tendremos todas las mega evoluciones incluidas, ya que contaremos con un sistema de batalla actualizado. Por si acaso preguntáis, no tendremos movimientos Z, pero eso sí, tiene un modo opcional Nuzlocke para hacerlo con cláusula de especies, Sinis y mucho más. Como ves, el énfasis está en todas las modificaciones que han sufrido los Pokémon, pero no solo eso, ya que como veremos tiene muchos cambios más entretenidos para la aventura. Ahora comentaré las características clave, ya que son un poco extrañas. Desde el principio tendremos que pelear y conseguir Pokémon, pero para avanzar tendremos que derrotar a todos los Pokémon que haya en la ruta. No vamos a tener gimnasios, ya que nuestra misión será avanzar por los distintos escenarios de la aventura. Creo que este modo de juego es bastante original, y la verdad es que es un cambio bastante notable para muchos de los hack runs que solemos jugar normalmente, además con mega evoluciones y séptima generación, por lo que está bastante actualizado. Sobre los gráficos hay que decir que son bastante simples, no habrá demasiados cambios, aunque sí tendremos personajes nuevos, por lo que no será todo igual. Podremos ver a un nuevo profesor, además de personajes que encontraremos en la aventura. Ahora sí, os contaré un poco la historia, aunque como verás es bastante simple, pero cumple su función. Para que dejemos de quejarnos ya la voy a contar. Ha sido invitado a participar en un experimento dirigido por el Dr. Colres de la región de Unova. Ha creado una simulación especializada solo para los entrenadores más fuertes, llamada Pokémon Battle Labyrinth. Ábrete camino a través de un montón de salas de desafío, administra tus recursos y crea un equipo de Pokémon de la primera hasta la séptima generación en este exclusivo juego de laberinto. Y sí, como ves, la historia está bastante bien, ya que el juego está basado en ser muy complicado, con lo que la dificultad del juego va a ser uno de sus puntos fuertes. O débiles, sobre todo si buscas algo sencillo, este no va a ser tu juego básicamente. Pero si buscas una experiencia complicada y que te dé para muchas horas de juego, este es un juego completo que vamos a poder aprovechar de principio a fin sin ningún problema. Y además todo eso con la dificultad aumentada de que cada nivel va a ser más y más complicado, que yo creo que también es un punto a su favor. Y bueno, creo que sí, ya es momento de dar mi opinión más de lo que he dado ya. Creo que aunque no va a ser muy extensa, sí es verdad que tenemos muchas cosas por comentar. Para empezar, uno de los inconvenientes puede ser el idioma, que es el inglés, aunque como dije, el juego es bastante simple ya que solo tendremos que avanzar derrotando Pokémon, con lo cual no hay ciencia infusa. Lo mejor es que tenemos un hack run de Pokémon GBA completo, donde podremos avanzar en la aventura junto a Pokémon de todo tipo, ya que como dije tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación y con mega evoluciones. Todo esto hace que sea una opción muy especial si quieres probar algo distinto que no sea ir al gimnasio en gimnasio. En sí el juego, como ves, es bastante simple, ya que avanzar dependerá de lo rápido que derrotes a los Pokémon que hay por cada ruta. La verdad que los gráficos no es que sean lo mejor, pero sí que veremos cambios en personajes que están bastante bien, aunque todo está inspirado en GBA. Que tenga diferentes modos de juego es algo alucinante, ya que si te gusta tryhardear podrás hacerlo con el sistema Nuzlocke avanzado
que podrás personalizar dependiendo de cómo quieras hacer tu partida. Esto le da mucha rejugabilidad, ya que podremos probar con diferentes sistemas de juego que he añadidos con varios niveles de dificultad. La verdad que el juego cuenta con muchísimas opciones para que disfrutes una y otra vez de la historia, además que podrás hacerte todo tipo de equipos según avances en la aventura. Como siempre tendrás que esforzarte para avanzar, pero tiene un balanceo adecuado para que si haces todo bien, puedas hacer el juego sin problemas. Creo que esto es importante, ya que el desbalanceo en ocasiones puede hacer que no se disfrute tanto. Pero bueno, es una opción diferente que puedes elegir y aún así está bastante bien, ya que el juego está muy pensado para este modo difícil, con lo cual si estabas pensando en hacer una aventura más estilo Nuzlocke o Sinilog y demás, pues puede ser una buena opción, ya que tiene un poco de todo y no es que sea muy complicado de entender. Realmente es ir de ruta en ruta destrozando Pokémon. Si te preguntas si te recomiendo el juego, pues sí. Pocas veces digo que no. Si es verdad que el idioma puede ser un inconveniente, pero la verdad que no es muy complicado y puedes avanzar sin ponerle mucha atención en lo que dicen los personajes, seamos sinceros. Al final ni siquiera lo leemos cuando está en español, ¿para qué vamos a querer leerlo cuando está en inglés? A ver, tampoco es que sea el mejor hack room del mundo, pero la verdad que mejora muchísimo más de lo que parece a simple vista. La idea a mí me gustó y creo que es un buen entretenimiento si te gusta pelear y avanzar por diferentes dungeons. Creo que puedes darle una oportunidad si simplemente buscas un hack room con mega evoluciones, séptima generación y formas Alola, que yo creo que no hay demasiados y menos tan originales, aunque no tengo una historia demasiado trabajada para lo que estamos acostumbrados. Por ello yo puedo decir que sí, te lo recomiendo, sobre todo si buscas una aventura un poco distinta, donde puedas avanzar y además hacer una historia un poco más complicada. Si no quieres hacer un reto oficial con los Pokémon, pues puedes ir a Pokémon Nebula a hacer un reto Nuzlocke de la propia aventura, que la verdad la dificultad, como dije, es de lo más trabajado y yo creo que se merece una oportunidad. Eso sí, si lo has jugado o lo vas a jugar, deja tu comentario para saber tu opinión sobre el juego, que también me gustaría saber qué piensas y si tiene o no tanto potencial como puede parecerlo. Si te ha gustado y quieres que haga más vídeos así, pues deja tu like, que ayuda muchísimo y además, como dije, tenemos que conseguir al menos 400. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y así puedo seguir informando y continuar con el canal sin que te pierdas ningún vídeo. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Además también te dejo un link en todo el medio para que tengas la info y descarga del juego y así no te quejes en los comentarios. Y ya sí que sí, un saludo y hasta el siguiente.